Hola a todos, mi nombre es Lina Fernanda Rodríguez Benavides del curso de Procesos Cognitivos Superiores del grupo 403041-7, presentado a Clara Tatiana Berney. El día de hoy venimos a hablar de qué relación hay entre el lenguaje y la comunicación. Las habilidades de comunicación preceden a la aparición del lenguaje hablado, se desarrollan en un contexto de interacción social. El lenguaje oral es parte del fenómeno de la comunicación, es un instrumento útil para llevar a cabo actos de comunicación y de representación. No cabe duda que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El conocimiento y el uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser un canal básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales. De este modo, la lengua no es una simple manifestación de la libertad individual, sino que también trasciende los hábitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en la sociedad. Dimensiones y componentes del lenguaje. En las dimensiones tenemos tres, que se llama formal o estructural, funcional y conducta. ¿De qué trata la formal? Es un código o un conjunto estructurado de unidades o signos lingüísticos que formalmente combinados entre sí, de acuerdo a un conjunto de reglas, se constituyen un instrumento eficaz de comunicación. El funcional adquiere un sentido social e individual. La función pragmática remite al conjunto de las actividades que los usuarios realizan con el lenguaje, tales como la comunicación, la interacción social y la expresión de emociones. La conducta se manifiesta en la conversación en la que tiene lugar dos modalidades de conducta, la comprensión y la producción. Componentes del lenguaje. Existe forma, contenido o uso. La forma comprende los aspectos estructurales del lenguaje, que incluye como componentes la fonología, referido al sistema de sonidos, y la morfología y síntesis, referidas a las palabras y a sus formas de combinarse entre sí. La fonología estudia los sonidos propios de una lengua. La morfología estudia la estructura del significante lingüístico, es decir, palabras. La síntesis estudia el orden y la relación entre las palabras o sintagmas en la oración. Contenido. Significado o representación de los mensajes producidos hace referencia a la semántica. La semántica se refiere al estudio del significado que se codifica con el lenguaje. Uso. Corresponde al componente pragmático entendido como el conjunto de reglas que dirigen el uso del lenguaje en un contexto. ¿Qué es el pensamiento formal y cuáles son sus características? Como bien sabemos, el periodo de las operaciones formales constituye la última fase del desarrollo intelectual humano, atribuyéndose la máxima importancia de tanto en el área de desarrollo de los procesos cognitivos como sociales. Las características que identifican el pensamiento formal pueden clasificarse en funcionales y estructurales. Las características funcionales se refieren a los enfoques y estrategias para abordar los problemas y tareas. Los rasgos estructurales se refieren a estructuras lógicas que sirven para formalizar el pensamiento de los sujetos. Entre las funcionales tenemos lo real, se concibe como subconjunto de lo posible, carácter hipotético deductivo o carácter proposicional del pensamiento. También tenemos dos estructurales, la combinatoria o el grupo de las cuatro transformaciones, que está identidad, negación, reciprocidad y la correlación. Describe la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. En esta experiencia el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada socialmente, porque es nuestra primera vía de contacto mental y de comunicación con otros, y representa una herramienta indispensable para el pensamiento, por considerar que el lenguaje representa un puente muy importante entre el mundo sociocultural y el funcionamiento mental del individuo. Vygotsky calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo cognitivo del niño. Trastornos del lenguaje y pensamiento. Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastorno de la comunicación. Entre ellos está el trastorno del lenguaje expresivo, que significa que las personas tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta combinar las palabras en oraciones que tengan sentido. También está el trastorno del lenguaje receptivo.
Las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que otros dicen. En consecuencia, a menudo responden cosas sin sentido. Tenemos la taquifemia, que significa aceleración en la emisión del lenguaje. Hablar muy deprisa se suele asociar en un hablar muy excesivo. También tenemos la bradifemia, que significa enlentecimiento en la emisión del lenguaje. Los trastornos del lenguaje suelen estar relacionados con el desarrollo. Comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. También pueden ser ocasionados por una lesión cerebral o una enfermedad. Trastorno de pensamiento. El estudio del lenguaje ha tenido un gran desarrollo durante las últimas décadas, quizás más intensamente en otras áreas de conocimiento más allá de la psicopatología. Tenemos la bradisiquía o pensamiento inhibido, que significa que el desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado. El discurso es más lento de lo normal, el paciente habla poco y da la impresión de que le cuesta pensar. Existe un aumento en el periodo de latencia de respuesta y un retraso y o dificultad de la asociación de ideas. Sin embargo, no tiene por qué existir simplismo argumental. Es posible observarlo principalmente en los episodios depresivos, en algunos trastornos por abusos de sustancias o en algunas enfermedades no psiquiátricas, y también como efecto secundario de algunos fármacos. También tenemos el bloqueo del pensamiento. El bloqueo es la interrupción súbita del curso del pensamiento. Antes de completar una idea sin que exista razón alguna aparente que lo explique, al menos para observar lo externo, aparece una parada en el discurso perdiéndose como la idea de la directriz. El paciente puede referir incapacidad para recordar lo que estaba diciendo, lo que quería decir. Se da especialmente en la esquizofrenia, muchas veces de manera secundaria, la presencia de alucinaciones o de pseudoalucinaciones auditivas, si bien también puede darse incluso en sujetos normales en situaciones de ansiedad.